Señores, y mucha atención que se registró un grave accidente en el norte de Bogotá. Un vehículo perdió los frenos y atropelló a varias personas. Vamos con Negaira Roa, quien nos tiene más detalles de este hecho. Negaira, buenas noches y adelante. Así es, yo los saludo desde la avenida Suba a la altura de la calle 127 en el norte de Bogotá, donde desafortunadamente se presentó un accidente que dejó hasta el momento 2 personas muertas, según indican las autoridades. Una de ellas murió aquí en el lugar de los hechos y la otra fue trasladada a la clínica Chayo en muy malas condiciones, donde reportan ya su fallecimiento. Otras 6 personas, incluida la persona que conducía el vehículo, también fueron trasladadas a la clínica Chayo. Según indican algunos testigos, el vehículo involucrado es una camioneta particular que perdió los frenos, subiéndose por el andén y embistiendo a 6 peatones que se encontraban al parecer esperando transporte público. Luego de estos hechos se presenta una gran congestión vehicular que a esta hora está siendo controlada por las autoridades, pero las autoridades mismas también están recomendándole a los conductores que se dirigen hacia el norte de la ciudad tomar vías alternas como la avenida Boyacá, o si se van a movilizar hacia el oriente de la ciudad, la avenida Suba con calle 116, o también pueden utilizar la avenida Boyacá. Esa es toda la información que tenemos desde aquí, desde el lugar de los hechos. Negaira Roa, Red Más Noticias. Negaira, pues muy impactante las imágenes que usted nos muestra y más impactante aún el resultado que ha dejado este siniestro vial. Gracias por su información. Y en otra noticia de último minuto, el Consejo de Estado aceptó la tutela interpuesta por el senador de Alianza Verde, Antanas Mockus, la cual deja en firme su curul en el Congreso. Mockus presentó el 22 de abril ante el Consejo de Estado una tutela junto a su apoderado, el doctor Humberto de la Calle, quien argumentó que al senador lo juzgaron 2 veces por el mismo hecho. Mockus había perdido su curul porque su firma Corpo Visionarios tuvo un contrato con el Estado 6 meses antes de las elecciones al Parlamento. Bien, así les contamos ahora, aparte de estos hechos de último minuto, otras noticias relevantes del día. La primera de ellas, bueno, pues tiene que ver con esas muchas hipótesis que se siguen tejiendo en torno al paradero de Jesús Santrich, que recordemos abandonó este fin de semana su esquema de seguridad. Pero una de las hipótesis, Giovanni, que más toma fuerza, es la que tiene que ver con que estaría en territorio venezolano. Lo hablábamos hace unos instantes con el doctor Hernando Herrera, quien nos acompañó en Al Punto. Sí, es muy probable que se haya ido hacia Venezuela, aunque todavía no hay una confirmación. Sin embargo, en Red Más Noticias hicimos una reconstrucción desde el punto en donde Santrich prácticamente se desapareció hasta la frontera de Venezuela. ¿Qué distancia hay? ¿Cómo se llega? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Ya se los contamos. Bueno, tuvimos también un puente festivo de descanso, Mauricio, sí, la pasamos muy bien, pero desafortunadamente fue un puente festivo que dejó muchos colombianos muertos y heridos en las vías. Paula, un puente festivo agridulce, cayó el número de accidentes que se dieron en el país, cayó más o menos 10%, pero aumentó el número de víctimas mortales en 20%, el número fue 63. Vamos a mirar las cifras y las circunstancias de estos hechos. Bueno, y es un día, Carlos, que en Colombia recordamos con mucho dolor, porque se cumple un aniversario más de la muerte del futbolista Andrés Escobar, pero justamente este año nos recuerda que no hemos aprendido de muchos errores, que por el tema del fútbol, que son errores humanos de los futbolistas, ni se amenaza ni se mata. Así es, Paula, lamentablemente cumplimos 25 años esa triste muerte de Andrés Escobar y parece que no hemos aprendido nada, porque precisamente en estos momentos y en estos días estamos viendo situaciones de amenazas a jugadores de la selección porque fallan en un partido. Lo vivimos también en el Mundial y, como decimos, parece que seguimos sin aprender. Y esta semana corta, Paola, la empezamos en modo rock porque seguimos con los ecos de un exitosísimo Rock al Parque, ¿no? Una celebración número 25 muy exitosa, como usted lo dice, Paula, y es que justamente han batido récord los asistentes al Parque Simón Bolívar para disfrutar del festival de rock gratuito más importante de Latinoamérica. 340.000 personas estuvieron en Rock al Parque. Vamos ahora con más titulares del día aquí en Red Más Noticias. Angustioso rescate de niña de 3 años que sus propios papás dejaron encerrada en su casa. Un policía muerto y otro herido por tiroteo en el sur de Bogotá. Luis Díaz pone rumbo al Porto. El Guajiro firmó por 5 años y cumple su sueño de llegar a Europa. Lanzan el primer tráiler oficial de Jumanji 3, siguiente nivel. You got to have eyes in the back of your head.
What in the Sam Hill? What the hell is this? It's your strengths and weaknesses. Smoldering intensity? It's this stupid face you make. Huh? Esto es Red Más Noticias. De nuevo les damos a ustedes la bienvenida. Es un placer saber que nos acompañan a esta hora. El Procurador General Fernando Carrillo aseguró hoy que Jesús Santrich se ha vuelto el peor enemigo del proceso de paz y que está a punto de convertirse en su sepulturero. Carrillo anunció una investigación para determinar la posible responsabilidad de su escolta en el episodio y le advirtió al exguerrillero que no podrá burlarse de la justicia. El jefe del Ministerio Público fue enfático en afirmar que con su ausencia Santrich le está dando una estocada mortal al proceso de paz. Si él quiere jugar el papel del sepulturero de la paz, si él quiere poner en entredicho además el compromiso que han mostrado la mayoría de los exmilitantes de esa guerrilla con la paz, pues que piense en otra alternativa. Y reiteró que al no reportar su paradero deja en evidencia que no está dispuesto a cumplir con sus compromisos con las víctimas. Yo creo que el señor Santrich está haciendo carrera para convertirse en el peor enemigo de la paz. Carrillo insistió, sin embargo, en que Santrich no tendrá escapatoria si su decisión final fue pasar a la clandestinidad. Él no tiene por qué convertirse en el mayor factor de humillación de la justicia colombiana. Ustedes han visto todas las garantías que le entregó el Estado colombiano, todas. Santrich es el más reciente de los exjefes guerrilleros que ha renunciado o se ha evadido de su esquema de protección provisto por el Estado. Gentil Duarte, hoy jefe de las disidencias, y luego alias El Paisa, Iván Márquez y Romaña renunciaron a la protección que les brindó primero el gobierno Santos y luego la administración Duque, y que estaba compuesta mayoritariamente por excompañeros suyos de armas. Jesús Santrich podría estar en Venezuela desde el mismo día en que desapareció de su esquema de seguridad, dado que tiene cédula del vecino país y que estaba en medio de dos espacios territoriales cercanos a la frontera. El exguerrillero tuvo varias opciones para salir de Colombia. Jesús Santrich tenía dos opciones para salir hacia Venezuela. La primera desde el espacio territorial de Tierra Grata, en donde permanecía con su escolta. Tal como lo muestra este mapa, Tierra Grata queda en zona rural del municipio de San José de Oriente, Cesar, y de allí al cruce fronterizo hay vías terciarias por las que, según cálculos de los lugareños, pudo llegar en carro luego de 2 horas. Pero al llegar a un sitio denominado La Punta, las cosas se complican. Porque de ahí para allá no pasa carro, ahí tiene que ser a pie o en mulas, eso por ahí hay. Entonces, se está echando usted aproximadamente unas 3 o 4 horas. Dado sus problemas visuales, el riesgo de seguridad personal y lo agreste del terreno, sería improbable que Santrich tomara una decisión tan comprometedora. El ahora congresista tenía otra opción más cómoda y más segura, en la que habría tenido más recursos, más ayuda y menor tiempo de desplazamiento. Santrich pudo tomar la decisión de ir primero hacia el espacio territorial de Pondores, que queda en jurisdicción de Fonseca, en La Guajira, a apenas 1 hora de Tierra Grata y que dista escasas 2 horas en carro hacia Venezuela, y desde donde hay múltiples rutas para viajar. Es fácil pasar a la frontera en cosa de 2 horas, pero además no olvidemos que en esa zona hay decenas y decenas de trochas. En Pondores Santrich nada como pez en el agua por 2 motivos. Conoce la zona como la palma de su mano porque era el teatro de operaciones como comandante del Frente 19. No en vano fue él quien organizó la famosa jornada de pedagogía de paz con hombres armados en el corregimiento de Conejo, en La Guajira, en febrero de 2016, que fue registrada en exclusiva por Red Más Noticias y que estuvo a punto de dar al traste con el proceso de paz. La gente estaba muy motivada. Pero sobre todo, allí encontraría un aliado muy poderoso con todos los recursos logísticos a su mano para garantizar un escape cómodo, seguro y sin contratiempos. Se trata de uno de sus mejores amigos, Joaquín Gómez, comandante del Bloque Caribe y hoy al frente del espacio de Pondores. Bajo su tutela, Santrich pudo haber viajado de forma segura, bien fuera por Paraguachón o por otras vías terciarias. Gómez ha estado en abierto desacuerdo con la dirección del partido desde el nombramiento como presidente de Timonchenko y por ello habría decidido ayudarle a Santrich. Joaquín siente que el partido se entregó, que el partido no reclama y no reclama, digámoslo así, lo que se acordó dentro de ese proceso de paz. Una fuente local le confirmó a Red Más Noticias que Santrich almorzó en la tarde del domingo, pocas horas después de que salió de Tierra Grata, en un popular restaurante del corregimiento Papayal, en la vía entre los municipios de Barranca y Fonseca, ambos en La Guajira, y que comió en compañía de Joaquín Gómez y su esquema de seguridad, que luego lo habría sacado por una trocha cercana a Hato Viejo, aparentemente rumbo a Venezuela. En torno a la forma en que Santrich se deshizo de su escolta surgen varias dudas. Si iba a visitar a su hijo a Valledupar, ¿por qué no llevó a los guardaespaldas para que garantizaran la seguridad de ambos en el encuentro?
cómo burló la presencia de la Unidad para la Edificación de la Paz, UNIPEP, integrada por efectivos de la policía y el ejército y que está dedicada a garantizar la seguridad de los excombatientes en el perímetro cercano a los espacios territoriales? Mientras tanto, en el espacio territorial de Tierra Grata, en el Cesar, el lugar donde Jesús Santrich fue visto por última vez, se mantiene el hermetismo frente al tema. La información la tiene Daniela Cárdenas desde ese lugar, desde La Paz, en el Cesar. Dani, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Les saludo desde el municipio de La Paz, a unos 12 kilómetros del ETCR Tierra Grata, ubicado en la vereda con el mismo nombre. En ese punto fue visto por última vez el pasado 29 de junio Jesús Santrich. En ese punto, pese a que todo el mundo está especulando sobre su paradero, nadie quiere hablar, ni siquiera los líderes políticos de estos espacios territoriales. La situación no es diferente en el municipio de La Paz, el corregimiento de San José de Oriente, poblaciones vecinas a este ETCR de Tierra Grata. Aunque todo el mundo está especulando sobre el posible paradero de Jesús Santrich, nadie quiere hablar. Sin embargo, estuvimos en la habitación de Jesús Santrich en el ETCR Tierra Grata y esto fue lo que encontramos. 4 días se cumplen desde la última vez que Jesús Santrich fue visto en el espacio territorial de capacitación y reincorporación Tierra Grata en el corregimiento de San José de Oriente. Y aunque no se ha confirmado el paradero del ex guerrillero, su habitación sigue tal y como la dejó. Inclusive unas llantas ubicadas debajo de la ventana de la habitación de Santrich y que según algunas hipótesis amortiguaron la caída del excombatiente al fugarse por la ventana, siguen en el mismo lugar. Mientras se especula el destino de Seusis Pausias Hernández en Valledupar, un delegado de la JEP indicó que aún es muy pronto para decir que Santrich está evadiendo la justicia. En este momento podemos decir no está evadiendo la justicia porque la cita no ha llegado. El día como tal convocado no se ha llegado. Puede ser que se presente y no habría ningún problema, como puede ser que no se presente. Antes de desaparecer, Jesús Santrich dejó una carta indicando que la noche del pasado 29 de junio estaría pernoctando con un hijo suyo en Valledupar y desde entonces no se ha sabido nada de él. Mientras tanto, en Tierra Grata, la camioneta en que se movilizaba espera su regreso. Es importante resaltar, tal y como lo dijo el delegado de la JEP esta tarde en la ciudad de Valledupar, que todavía no se puede decir que Jesús Santrich es prófugo de la justicia, puesto que su cita con la Corte Suprema está fechada para el próximo 9 de abril. Esta es toda la información por el momento. Desde La Paz, en el departamento del Cesar, informó para Red Más Noticias Daniela Cárdenas Ebanes. Daniela, gracias y entrega usted datos que son importantes y que hay que tener en cuenta en este caso de no saber dónde está el paradero de Jesús Santrich. Ya vamos a analizar el asunto y el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, confirmó que se están adelantando investigaciones para encontrar las razones de la desaparición de Santrich. Los escoltas son reincorporados de las FARC y hacen parte ya de la planta personal de la Unidad Nacional de Protección. Como ahí hay una situación, digamos, inusual e irregular en el sentido de que el señor abandona el esquema de protección, pues vamos a averiguar y ya hoy se abrió una investigación de tipo disciplinario, es decir, interna, para establecer si hubo alguna situación por parte de los escoltas que los comprometiera en ese abandono o que le ayudaran a abandonar el esquema de protección. Y también avanza a esta hora en la hacienda de Atogrande, en las afueras de Bogotá, la reunión del presidente Duque con sus ministros para evaluar la gestión del Ejecutivo en su primer año. Vamos con Cintia Pineda, quien nos amplía la información. Paula, buenas noches. Jesús Santrich no ha salido del país, o por lo menos no lo ha hecho por los pasos fronterizos legales. Es lo que ha confirmado hoy el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, cuando se le preguntó por esa hipótesis que están manejando las autoridades sobre que Seusis Pausias Hernández en este momento se encuentra en territorio venezolano. El alto funcionario del gobierno pues también ha calificado como desafortunado si Santrich en este momento está en el país vecino con los ex jefes de las FARC que abandonaron el proceso de paz, como son alias Iván Márquez y alias El Paisa, y por quienes hay vigente una orden de captura en su contra. Y ha dicho que es desafortunado porque saben que no hay ninguna cooperación con el régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos lo que dijo al respecto Emilio Archila. No tenemos información de eso. Él definitivamente no ha salido del país por los conductos regulares. Le hemos pedido reporte a Migración Colombia y ellos han confirmado que por lo menos por los conductos regulares no ha salido. Sería una desafortunada circunstancia de ser así.
Iván Márquez y el Paisa sí tienen orden de captura. Ellos están evadiendo la justicia colombiana. Y también tenemos conocimiento todos de que el comportamiento del gobierno usurpador en Venezuela no se comporta respecto de los criminales como debería. El gobierno espera que Santrich se presente el próximo 9 de julio ante la Corte Suprema de Justicia y si no lo hace, pues están listos para ejecutar una eventual orden de captura con todas las Fuerzas Armadas colombianas. Estas declaraciones Emilio Archila las dio aquí en la Hacienda Atogrande, lugar donde desde las 8 de la mañana el presidente Iván Duque lideró una cumbre con sus ministros, viceministros, también consejeros y algunos directores de entidades territoriales para evaluar lo que ha hecho cada cartera durante estos 11 meses de gobierno y para diseñar una nueva estrategia de gobernabilidad que será implementada en el próximo año de gobierno que inicia el próximo 7 de agosto. Es la información entonces que se registra desde el municipio de Sopó. Continúen ustedes con más noticias. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Cintia, gracias. Buenas noches para usted. Bien, traemos aquí a la mesa de trabajo esta novelón el que se ha convertido para el país todo este caso de Jesús Santrich, Mauricio. Y bueno, ya lo veníamos diciendo, clarísimo que Santrich no tiene restricción para moverse por todo el territorio nacional, clarísimo también que si él quiere renunciar a su esquema de seguridad, lo puede hacer, clarísimo también que no es prófugo aún, porque no sabemos si se va a presentar el 9 de julio a la citación de la Corte Suprema de Justicia, pero esto tiene una pinta de fuga hacia otro país que no puede con ella, porque si no fuera así, ¿por qué sale por una ventana y no por la puerta? ¿Por qué no notifica por los conductos regulares que él ya no quiere escolta si él puede decir que no quiere cuando no quiere? Y sobre todo, después de más de 60 horas de que nadie sabe dónde está, pues ¿por qué no se reporta, no sé, con un trino, con un comunicado, sabiendo el caos que está generando? Entonces las dudas son muchas y uno se pregunta, Mauricio, ¿en qué condiciones, en qué coyunturas queda con lo que está pasando la JEP, la Corte Suprema de Justicia y el proceso de paz mismo? Paula, me parece muy importante la manera como usted arranca la pregunta porque hay que tener presente que en este momento ni es prófugo de la justicia, no hay una orden de captura en su contra, ni ha incurrido en una falta contra el proceso de paz. Él podría renunciar, como lo dijo Paula, a su esquema de seguridad y puede moverse por todo el territorio nacional. Es decir, en este momento hay preocupación por qué fue lo que pasó con Jesús Santrich, mas no hay evidencia ni hay de ninguna manera la causal de haber incurrido en alguna falta ni contra el proceso de paz ni contra la legislación colombiana. Sin embargo, ahondando un poco en lo que dice Paula, pues después de ver la que armó o la que ha armado, lo mínimo que uno esperaría que hiciera si verdaderamente no hubiera incurrido en una falta, no estuviera fuera del país, no se hubiera ido, es que se hubiera manifestado. Todas las señales indican que verdaderamente se fue, lo sabremos, se fugó del país o está escondido y no va a aparecer, lo sabremos el lunes próximo. El lunes próximo, cuando la Corte Suprema de Justicia lo ha llamado a indagatoria. Yo quiero sobre ese contexto, para responderle la pregunta concreta a Paula, de en qué quedan todas las instituciones de la paz, el proceso, la justicia, la certidumbre de la gente, quiero hacer alusión a una frase que dijo el procurador Carrillo. El procurador Carrillo dijo, aparte de decir es el sepulturero de la paz, dijo, se le han brindado todas las garantías institucionales y quiero enunciar las tres principales. Primera de ellas, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, no le dio vía libre a su extradición y ordenó dejarlo libre. Más garantía que esa, difícil. Ustedes dirán, claro, es que ese es el tribunal que se creó para la paz y para la impunidad, dirán algunos de ustedes, otros no lo dirán, cada cual verá lo que piensa. Segunda instancia de la justicia colombiana a la que me voy a referir, Consejo de Estado, declaró que estaba en firme su investidura como parlamentario y por lo tanto su fuero especial que lo lleva a no estar en la justicia ordinaria, sino a llevarlo ante la Corte Suprema de Justicia. Segunda garantía de las instituciones. Y tercera, la misma Corte Suprema de Justicia, ante la cual está corriendo un proceso para investigar si verdaderamente incurrió en actividades ilegales de narcotráfico después de terminado el proceso de paz, lo llamó a indagatoria, pero no le decretó medida de aseguramiento, que es medida de aseguramiento el que lo hubieran mantenido apresado mientras se desarrollaba el juicio. He dicho que el lunes próximo está llamado a indagatoria y uno, ¿bajo qué condiciones decreta una medida de aseguramiento? Cuando cree que la persona que se está investigando es o un peligro para la sociedad o que puede interferir con las decisiones de la justicia o que cree que se puede volar.
pues ustedes sacarán sus propias conclusiones. Yo no quiero adelantarme, pero si una figura tan polémica, tan compleja, tan llena de tensiones políticas encima como la de Jesús Santrich, no cumplía al menos una de esas 3 condiciones para que la Corte Suprema de Justicia hubiera dicho, lo llamamos a indagatoria y mientras tanto pues toca mantenerlo apresado, porque ¿qué vamos a hacer? Pues si no es esa persona, ¿quién puede ser en el país que reúna tantas condiciones como esa? Hasta allí el tema de la justicia, y lo que queda sobre la mesa en este momento es una inmensa incertidumbre sobre el proceso de paz. Las mismas FARC han dicho, el mismo partido de la FARC ha dicho 2 cosas que no había dicho hasta el momento en ninguno de sus comunicados. Ha dicho, no nos consultó la decisión que ha tomado, número 1. Acuérdense que en comunicados anteriores siempre había dicho, lo respaldamos, está del lado de la paz, hay que esperar a ver. No nos comunicó la decisión que estaba tomando. Y número 2, se tendrá que atener a las consecuencias en caso de haberle dado la espalda al proceso de paz. Están dadas todas las condiciones para que el próximo lunes estemos informando que seguramente no se presentó a la indagatoria. Si se presentó a la indagatoria, oh sorpresa, y cambiamos por completo el análisis, están abiertas todas las opciones, pero los indicios señalan que el próximo lunes no se presenta indagatoria y que por lo tanto en ese momento van a quedar puestas todas las bases para que la mitad de este país que ha estado en contra del proceso de paz y que ha estado en contra de las instituciones de la paz empiece a avanzar por un referendo o por una asamblea constituyente para reformular la paz. Ese es la bobadita de daño que le está haciendo el acto de Jesús Santrich al proceso de paz. Hay alarma entre las autoridades viales del país por los 64 muertos que dejó el puente festivo de San Pedro y San Pablo. La Agencia de Seguridad Vial explicó que la mitad de los siniestros ocurrieron por imprudencias de los conductores. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Tránsito, entre el viernes y el lunes se registraron 395 accidentes de tránsito que dejaron 64 muertos y 455 heridos graves. El año pasado hubo 424 accidentes y 50 fallecidos. Los 64 fallecidos, 20 fueron en ciudades y vamos a tener que trabajar de la mano con las entidades territoriales en lo que viene, porque estamos muy preocupados por el alto número de fallecimientos dentro de las ciudades. Es un puente en donde las ciudades se desocupan y la gente tiende a arriesgarse un poco más en la vía. Según la Agencia de Seguridad Vial, el 50% de los siniestros del puente festivo se debieron a una maniobra equivocada y el 35% a falta de pericia del conductor. La imprudencia fundamental es el exceso de velocidad, es también el invadir el otro carril. El accidente más grave se presentó en Mómil, Córdoba, donde el conductor de una volqueta arrolló a 9 motociclistas, entre ellos a un niño. Todos perdieron la vida. Este fin de semana, la Dirección de Tránsito de la Policía logró tener a 880 personas que conducían sin licencia de conducción. Para el gobierno, la falta de pericia es un problema que está dejando víctimas fatales en las carreteras. Solo el año pasado, 455 conductores con licencias de menos de un año de expedición perdieron la vida. Sobre este tema, en el Valle del Cauca hay indignación por la decisión de un juez de dejar en libertad a un conductor ebrio que atropelló a varias personas en el municipio de La Cumbre. De los 18 heridos, 10 son menores de edad y varios están en delicado estado de salud. Sin embargo, el juez decidió que este personaje, el que iba conduciendo en estado de embriaguez, quedaba libre, pero quedaba vinculado al proceso. Al conductor de 51 años de edad que el pasado domingo se metió a una cancha en la Cumbre Valle y dejó 18 heridos, 10 de ellos niños con lesiones de consideración, un juez penal lo dejó libre. Así lo confirmó la Fiscalía y hay indignación porque el conductor se había consumido licor. Por ejemplo, el tema de la cumbre que expresaba anteriormente, pues lastimosamente un conductor ebrio. 7 menores permanecen hospitalizados en Cali, a donde fueron remitidos, entre ellos Mariana, de 11 años de edad. Mi hija es la más delicada en su estado de salud, tiene una fisura en el riñón. En el día de anoche pues tuvieron que hacer una transfusión de 2 bolsas de sangre. Sería un riesgo operarla y su recuperación va siendo lenta. Si no denunciamos no podemos llevar un proceso y pues judicializar a esa persona pues que está en estado de alicoramiento. Figueroa recordó que estaban de paseo en ese municipio y pararon a ver un evento en la cancha. Llegamos al sitio del accidente, fue cuestión de minutos, el carro bajó,
pues recogió a todo mundo y pues mi hija fue la más afectada, mi hija fue la que quedó abajo del carro. Y señala que donde ocurrió el accidente nadie reconoció al conductor responsable, quien ya tiene multas por diferentes infracciones de tránsito e incluso su licencia no estaba actualizada. El hombre seguirá vinculado al proceso y aunque por ahora le imputaron cargos por lesiones personales por accidente de tránsito, su situación judicial dependerá del estado de salud de las víctimas. Libre, vinculado al proceso, eso sí, pero por lo pronto libre, el hombre que se comprobó que estaba manejando borracho y que ocasionó semejante tragedia. Pero bueno, el hecho es que ha dicho el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Mauricio, que más del 50% de los accidentes que tuvieron lugar este puente festivo fueron ocasionados por imprudencia de los conductores, es decir, no respetar las señales de tránsito, no respetar los límites de velocidad, seguramente no hacer esa revisión previa de los carros para saber si están en condiciones, como el temita de los frenos para transitar por las carreteras. Es decir, aquí lo que hay es un alto contenido de desidia por parte de los conductores colombianos, Mauricio, porque también hay que reconocer que la Agencia de Seguridad Vial ha hecho lo suyo en materia de campañas para crear conciencia, para educar, pero parece que no nos importara. O sea, que no somos conscientes que cuando yo me subo a un carro a manejar, mi vida y la vida de los que están alrededor es responsabilidad de todos. Paula, yo sí creo que hay bastante desidia y creo que eso se manifiesta en las cifras. Las cifras, ¿de cuáles cifras estamos hablando? En concreto, de las multas que se pusieron durante este puente festivo. Cuando estábamos en el Consejo de Redacción discutiendo los temas, nuestro compañero Carlos Salas nos decía, hombre, aquí en Colombia no multan a la gente por no hacer la revisión técnico-mecánica, ¿cómo es posible que la gente se vaya sin frenos y que se termine yendo encima de unas víctimas? Les doy los datos. De 2.469, redondeemos 2.470 multas que se pusieron durante este puente, ya nos lo decía el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 771 casos de personas que manejaban sin licencia de conducción. O sea, pues si no hay licencia, no hay desidia mayor que esa. Es decir, la licencia de conducción uno la mete junto con, no sé, la foto de la mamá o de la novia y la cédula y chao, y se va con eso para donde sea. En esos casos, lo que sí termina manifestando es que la mayor causal de imposición de multas es el caso de no usar pase. Pero en segundo lugar, 488 comparendos se pusieron durante este puente festivo por carros que tendrían que haber tenido ya la revisión técnico-mecánica y que no la habían hecho. De eso no es solo la pereza, porque a uno sí le da mucha pereza que después de los 5 años de haber estrenado carro empezar a llevarlo todos los años y el tiempo que quita y no sé qué, sino que se derivan las cosas que mencionaba nuestro compañero Carlos en su pregunta, diciendo, cada vez que ustedes vean que hay un accidente motivado porque los frenos no funcionaron, entre otros daños mecánicos, seguramente ese carro no había hecho la revisión técnico-mecánica oportunamente y se habrían podido ahorrar o víctimas heridos o víctimas fatales. Y un último punto sobre las víctimas en el caso del Valle del Cauca. Ustedes, como lo decía Paula al comienzo del comentario y lo veían ustedes en la nota, esta persona que estaba manejando en estado de embriaguez ha quedado libre, vinculada al caso, pero libre. Les quiero recordar las 3 causales por las cuales un juez puede terminar diciendo, mientras se resuelve el caso de una persona, yo lo voy a dejar detrás de las rejas. Primer caso, lo dijimos ya en la noticia de Jesús Santrich, primer caso cuando puede interferir con la justicia, este no sería el caso. Segundo caso, cuando se puede volar, vaya usted a saber si este es el caso. Pero tercer caso, cuando esa persona es un peligro para la sociedad. Alguien que va manejando a plena luz del día, totalmente ebria, y termina arrasando no sé cuánta gente que estaba viendo un espectáculo, hagan ustedes el favor de decirme si no es una persona que puede ser potencialmente peligrosa para la sociedad. Que lo dejen guardadito por lo menos mientras se le pasa el guayabo y que termine después vinculado al proceso a ver si termina siendo culpable o no, seguramente con una pena que va a ser excarcelable. Detrás de todo esto hay una realidad infame. La sobrepoblación de las cárceles colombianas, donde tenemos metidas 120.000 personas en lugares donde caben 70.000 personas. Por eso los jueces terminan diciendo, no me lo llevo para la cárcel, no me lo llevo para la cárcel, y seguimos todos en las mismas. Miren esta historia. La policía rescató a una niña de solo 3 añitos que sus padres dejaron sola, encerrada en una casa en el sur de Bogotá. La menor de edad fue dejada al cuidado del ICBF. Tremenda irresponsabilidad. En estos momentos se está dejando constancia, una niña abandonada. La niña, de 3 años, fue encerrada en el segundo piso de una casa de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Todo inicia por el llamado y preocupación de la comunidad,
quien está denunciando precisamente el llanto y abandono de esta niña y que se estaba asomando por una ventana de forma peligrosa. Policías de infancia y adolescencia sacaron a la menor de edad por una de las ventanas. Es evidente un hecho de negligencia que se presenta por parte de los padres al dejar sola a esta niña en su residencia sin el cuidado de absolutamente ningún adulto. Estamos verificando y a la espera de qué declaraciones o qué va a responder los padres. Las autoridades investigan si la niña era encerrada con frecuencia por sus padres. Estamos verificando cuánto tiempo llevaba esta niña en estado de abandono en su propia casa. La menor de edad quedó bajo custodia del ICBF para el restablecimiento de sus derechos. El comandante del CAI de Arborizadora Alta, esto en el sur de Bogotá, fue asesinado en medio de una balacera con una banda de atracadores armados que se movilizaban en una camioneta. Llamó la atención de las autoridades que los ladrones portaban chalecos antibalas. A las 10 de la mañana una balacera rompió la calma del barrio Candelaria La Nueva en Ciudad Bolívar. Minutos antes, y alertados por la comunidad, el intendente Eric Cruz Gutiérrez y el patrullero Óscar Agudelo Moreno persiguieron en su moto a esta camioneta. Los pasajeros y el conductor de este bus alimentador se salvaron de milagro. Atiende una situación donde se movilizan unas personas en un vehículo tipo Duster en actitud sospechosa en el momento que los están requiriendo. Son atacados por armas de fuego. En el sitio falleció el intendente Cruz, de 36 años, 16 de ellos dedicados a la institución. Ayer había llegado de vacaciones. El patrullero Agudelo es atendido en el hospital de la policía. En el lugar de los hechos se capturaron 2 personas que resultaron lesionadas, que se les incautaron 2 pistolas, que están siendo atendidas en centros asistenciales. En videos aficionados quedó en evidencia que uno de los atacantes portaba un chaleco antibalas, que según las autoridades demostraría la sofisticación con la que actúan las bandas delincuenciales en Bogotá. El intendente Cruz es el 6º policía asesinado en Bogotá en cumplimiento de su deber. Claro envió una carta a la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo en la cual les señala que los competidores quieren invertir menos y que el tamaño que tienen en el país es proporcional a sus inversiones. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. En una carta dirigida a José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, Claro señala que sus competidores, entre los cuales hay varios con participación accionaria del Estado, buscan minimizar sus inversiones en Colombia. Claro recuerda que para la Superintendencia de Industria y Comercio, no resulta suficiente el soporte probatorio a efecto de acreditar que Comunicación Celular Comcel cumple con todos y cada uno de los elementos que permitan su calificación como operador con posición de dominio en el mercado de servicios móviles, en el término y condiciones establecidos por la misma CRC. Agrega que en lugar de promover la competencia en beneficio de los usuarios, los otros competidores quieren lograr ventajas regulatorias que les permita ganar mercado sin hacer las inversiones que el país necesita. En el plano internacional empezamos hablando de Venezuela. La Asamblea Nacional y Estados Unidos condenaron la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Entre tanto, un joven que protestaba en Táchira fue brutalmente agredido por el régimen y quedó ciego. El Parlamento opositor rechazó la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, ocurrida el pasado viernes por aparentes torturas de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, que lo tenían detenido por participar en un supuesto plan golpista. Elemento de altísima peligrosidad. Nunca va a ser el momento entonces para mediar, por supuesto, unos secuestradores, violadores de derechos humanos en una dictadura. Aquí nadie se chupa el dedo, sabemos que es una dictadura asesina, a lo cual nos enfrentamos durante el debate. Uniformados del régimen patearon las ofrendas florales que algunos habitantes de la zona llevaron a la entrada de la Comandancia General de la Armada en honor al capitán de corbeta. Entre tanto, en Táriba, estado Táchira, el joven con 16 años Rufo Chacón, quien participaba junto a su madre en una protesta por falta de gas, quedó ciego después de que la policía le disparara perdigones en el rostro. En el globo ocular derecho tenía 8 perdigones internos, y en el izquierdo 4 perdigones. Esto es muy fuerte, mi hijo está, como se dice, en shock, él terminó de despertar ahorita la anestesia y todo eso, y lo que pide es morirse porque le cegaron su vida, le quedó sin sus 2 ojitos, imagínense.
El régimen, a través de su fiscal Tarek William Saab, anunció la captura de 2 uniformados que supuestamente estarían involucrados en la agresión. ¿Hasta cuándo ese régimen? En otras noticias, el cuerpo de un hombre cayó desde el cielo al jardín de la casa de una familia al oeste de Londres. El susto fue grandísimo el que se llevaron los miembros de esa familia que estaban tomando el sol en su jardín cuando escucharon un golpe fuertísimo a pocos metros de su casa. Según las autoridades, el hombre cayó de un avión cuando el piloto alistó los trenes de aterrizaje para arribar en el aeropuerto internacional de Londres, al oeste de la ciudad. Y pese a que no han confirmado su identidad, todo parece indicar que se trataba de un polizón que logró esconderse en el avión y cuando abrieron el tren de aterrizaje, pues se cayó. Bueno, y también hubo pánico en las líneas de tren en Australia. El angustiante momento fue captado por las cámaras de seguridad. Vean esto. Una mujer con 3 niños, uno en coche, otro de brazos y el que iba caminando, que tiene 4 años. En un segundo el niño va a subirse al tren y cae de inmediato al hueco. La madre se percata, empieza a llamar la atención de todos para evitar que el tren arranque. Las personas logran sacarlo ileso y afortunadamente no fue más que un gran susto. El sistema de transportes de Australia divulgó estas imágenes para que los pasajeros estén atentos y tomen conciencia de que en un instante puede cambiar la vida. ¡Qué susto! Francia se convirtió en la nación número 56 en el mundo en prohibir los castigos físicos contra los niños. Tras casi 1 año y medio de votaciones fallidas en la Asamblea y el Senado, hoy los 2 organismos legislativos aprobaron por unanimidad la ley que prohíbe a los padres aplicar correctivos violentos contra sus hijos. El primer país en hacerlo fue Suecia en el año 1979. Y pese a que Colombia prohíbe la violencia contra los menores, aún no hay ningún proyecto de ley que prohíba los castigos físicos de los padres a los hijos. ¿Usted qué opina? Mire, no me gusta, me encanta lo que está pasando en Francia. Le voy a contar una cosa, a mí me pegaron y no poquito. Y yo no creo que tanta paliza que me dieron haya hecho que yo haya quedado mejor criada. Yo sí creo que nada educa más que el amor, que el diálogo, que el ejemplo de tratémonos bien. Yo entiendo que los papás se desesperan con los hijos, pero el tema de la violencia física por ahí no es, que no es la misma violencia física de maltrato. Ojo, estamos hablando de la palmada, del pellizco, para reprenderlos y educarlos. Yo sí no estoy de acuerdo. O sea, ¿usted era muy terca cuando chiquita? No, yo era una buena niña, pero es que como antes el tema era que la letra con sangre entra y que yo no sé qué y que todo era pegándole a los niños, a mí ese tema sí no me convence. Muchos dirán, es que usted no es mamá. Sí, pero soy hija y fui hija pequeñita y creo que por ahí no es la cosa. Ni usted es mamá ni yo soy papá, pero creo que eso no nos deslegitima para poder dar una opinión sobre el asunto, sobre todo porque a mí no me pegaron mucho, pero las 2 veces que me pegaron las tengo grabadas en la memoria. Pero mire, a usted no le pegaron mucho y me parece que usted está muy bien educadito. No, bueno, muchas gracias. Pero lo que le quiero decir es que eso queda en lo más profundo de la persona, en lo más profundo de sus emociones y en lo más profundo de sus recuerdos. Y eso no es cualquier bobada, porque si ustedes tienen presente que si uno educa a punta de rejo y a punta de regla y a punta de no sé cuántas más cosas, de alguna manera lo que está haciendo es mostrándole al niño que es legítimo la violencia como un recurso para resolver los conflictos, que es legítimo maltratar como una manera para resolver los conflictos y que incluso la gente que se supone que lo debe querer a uno lo puede terminar maltratando, lo cual, como dice una televidente que nos está describiendo, termina legitimando dentro del hogar la violencia como un recurso de amor, porque es que como te quiero, yo te aporrio. Eso es absolutamente fatal. Entonces ustedes en sus casas dirán, pero ¿qué hago yo con este muchachito que tengo acá o mi vecina con el otro muchachito que tiene allá? Solución. Pero yo, permíteme un segundo. Tengo una solución. Bueno, sí, porque Giovanni es además el único papá de la mesa. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Hay que ganar autoridad y respeto. Autoridad y respeto. Y eso toma tiempo. Y eso toma dedicación, y eso toma esmero, y eso hace que la gente tenga que estar, como usted como papá, al lado y llevando a los niños al parque de no sé qué y el fin de semana si sé cuánto. Así se gana, no solo se acerca uno al hijo, sino que se gana la autoridad y el respeto. En cualquier caso, Giovanni, yo le quiero decir algo. Hay mucha gente en Colombia que dice, yo no voy a usar esos recursos por una sencilla razón. En Colombia, la tercera parte de los hogares tienen como cabeza de familia una mujer sola, es decir, lo deja con la vecina, con el vecino, con no sé qué o sí sé cuánto, y la mitad de los embarazos son no deseados, es decir, que reciben al chino con una palmada, no para que respire, sino para ver qué es lo que va a hacer yo con este encarte. La solución se llama control de emociones.
A ver, para ¿eso los cómo papás. se ejerce? Usted que es papá, sí nos puede decir. De emociones. No, eso es una cuestión de mucha paciencia y de mucho amor. Sí. Porque de verdad el golpe no sirve para nada. A mí no me pegaron nunca. No le pegaron nunca. Porque Y también yo me era parece muy que usted está intenso muy y bien era muy educadito, para que vea. Pero ¿sabe qué? Hoy hemos descubierto algo. Mauricio habría sido un gran papá. Usted vio el análisis que hizo. Claro. Usted habría sido un Pero gran papá. claro, Todavía puede obvio. serlo si quiere. Ay, muchas gracias, Paula. Pues ahora hablamos. ¿Eso es una propuesta? No es propuesta, no es propuesta. Alguien va a dormir en el sofá esta noche. Fuera de la casa. Fuera de la casa. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que Colombia, al igual que Francia, debería prohibir los castigos corporales, físicos a los niños? Déjenos saber su opinión en nuestras cuentas en Twitter y en Facebook y más adelante los vamos a leer. @RedMásNoticias. Volvemos y lo hacemos con los deportes. Un día como hoy, al hablar de deportes, pues tenemos que retornar nuestra memoria, nuestros recuerdos a 25 años atrás, cuando tuvo lugar este asesinato muy doloroso del futbolista Andrés Escobar, un hecho que hoy todavía nos duele, nos arruga el corazón, pero que hoy también nos recuerda que no hemos aprendido muchas lecciones que debieron haberse quedado grabadas en la idiosincrasia de los colombianos. Hoy en día, Carlos, seguimos viendo amenazas a los futbolistas, hemos venido hablando de eso durante todos estos días y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Errores humanos en el fútbol se cometen todos. Y mire, rápidamente le cuento, yo estuve muy pendiente de qué había pasado con Luis Suárez después de que él falló el penalti que eliminó a Uruguay de la Copa América. Él trinó como 2 días después. Usted no sabe el trino de él y las respuestas de la gente. Él dijo, mira, han sido días muy dolorosos, esto ha sido muy difícil, pero bueno, estamos saliendo adelante, y la gente le contestaba, no importa, vos nos has dado muchas alegrías, ¿cómo te vamos a reprochar esto? Completamente distinto a lo que pasa en Colombia. Pues así es, Paula, lo has definido perfectamente y es la triste situación que estamos viviendo, porque nada que aprendemos. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Andrés Escobar y preciso seguimos viendo amenazas en el fútbol como las que le ha tocado vivir a Tecillo y su familia después de fallar el penalti contra Chile. Hace 25 años, un caballero del fútbol dejó de brillar en las canchas. Su porte, su buen juego y su gran personalidad lo llevaron al éxito rápidamente. Así era el presente Andrés Escobar en el Mundial de 1994, que se jugó en Estados Unidos. Un autogol le significó la muerte en un hecho de intolerancia y violencia de nuestro país. Transcurría el minuto 35 del partido de Colombia ante Estados Unidos, cuando Escobar trató de desviar un balón, pero contó con la mala suerte de que terminó en el fondo del arco que él defendía. Pero ese autogol no solo cambió la historia del fútbol colombiano, sino que también cambió la vida de la familia de Andrés Escobar. Para nosotros, como familia de Andrés, especialmente para mí es un día de sentimientos encontrados. Su legado sigue presente en el fútbol colombiano. La mayor riqueza que nos dejó a todos fue sus valores, sus principios, su ejemplo, su sencillez, su humildad. Este defensor se encargó en 1988 en marcar un gol en el mítico estadio de Wembley de Londres, ante Inglaterra. Anotación que hizo historia en la selección. El frentazo, bellísimo gol. Andrés Escobar. ¡Gol de Colombia! Su familia, entre ellos su hermano Santiago Escobar, lo recuerdan día tras día. Que Andrés dejó una huella imborrable en los corazones de todos los colombianos. Pero lo peor es que al parecer la historia quiere repetirse después del penal que falló William Tecillo en los cuartos de final de la Copa América, ya que el jugador y su familia son víctimas de amenazas. Investiguen y a esas personas, si se dan cuenta quién está amenazando a William, tiene que pagar con cárcel. Al parecer en nuestro país la intolerancia y la violencia sobresalen más que la alegría del fútbol. Y Argentina publicó un video de presentación de la Copa América bastante lindo, algo que nos hace preguntarnos, ¿y para cuándo el de Colombia? Bienvenidos. Bienvenidos les dijimos a los tanos y a los gallegos, allá por 1930, que con una mano atrás y otra adelante, nos enseñaron a transpirar la camiseta. Bienvenido al país más diverso del planeta, porque en Argentina, no importa de dónde vengas, siempre que quieras ascender, vas a tener la puerta abierta. Bienvenido al glaciar, a las montañas,
y al país que juega al fútbol en los 6 continentes, porque acá se gritan los goles desde la Quiaca hasta la Antártida. Bienvenida a la Copa del Mundo del 78 y el abrazo sin brazos. Bienvenido al mejor gol de todos los tiempos y la copa que Maradona trajo bajo el brazo. Bienvenidos a la tierra del Mesías y al país que más futbolistas exporta. Bienvenidos los abrazos de gol, porque es el fútbol lo que nos emociona. Bienvenido al Corredor Federal, a los 42 aeropuertos y a los 6.800.000 turistas que aterrizan para ver maravillas y fútbol todos los años, porque sos bienvenido al país de Sudamérica más visitado. Bienvenido a Buenos Aires, a los bares, el tango. Bienvenido a la Bombonera, de donde vas a salir temblando, porque con 49.000 personas saltando, solo si lo vivís podés contarlo. Bienvenido el G20, los Juegos Olímpicos de la Juventud, y bienvenidos todos los hermanos latinoamericanos que se están mudando. Bienvenido a Córdoba, los chistes y el cuarteto. Bienvenido al matador, Mario Alberto Kempes, porque en su honor bautizaron a uno de los estadios más gigantescos, que con capacidad para 57.000 personas, fácil acceso y rodeado de hoteles, está a 7 minutos del aeropuerto. Bienvenido a Mendoza y a tomar un buen vino, porque al pie de la cordillera tenemos un estadio divino. El Malvinas Argentinas está rodeado de 400 hectáreas verdes y con una capacidad de 40.000 hinchas, 3.000 vehículos y un césped perfecto. Fue sede mundialista de la Copa América y del partido histórico que le ganamos a Sudáfrica con mucho huevo. Bienvenido al Estadio San Juan del Bicentenario, que con más de 4.500 metros cuadrados y 26.000 personas alentando, un extraterrestre le dio rosca y desafiando la física, la clavó al ángulo. Bienvenido al estadio más moderno que estamos construyendo. Bienvenidos al pintoresco Estadio Único de Santiago del Estero, que con capacidad para 28.000 personas y creado bajo estándares internacionales que nos alientan, no solo queremos jugar la Copa América, sino también el Mundial 2030. Bienvenido al Cilindro de Avellaneda y a la ciudad más futbolera, porque a cada paso que das te encontrás una camiseta. Bienvenidos los 55.000 fanáticos que alberga esta cantera, que con la totalidad de las plateas techadas no hay lluvia que la detenga. ¿Todavía no te convenciste? Bienvenida a la Conmebol, bienvenida a la Copa América y bienvenidos todos los amantes del fútbol a la tierra más futbolera. No, ¿y nosotros qué? Nosotros acogemos la final. Literalmente, ¿qué querés que te diga? No, pero un momentico. A estas alturas convengamos que todo el que vea ese comercial cree que se va a jugar solo en Argentina. Pues es que a ver, ¿Quién se va a imaginar nosotros, y ni que fuéramos bobos de pensar que los argentinos van a hacer publicidad nosotros. Ahí nos dormimos de cabo a rabo. Hay que decir una cosa, qué bien saben venderse y qué mal lo Pero vendemos claro que nosotros, se saben vender. Y sí, qué señor. dormidos los colombianos. Se supone que somos sede, que tenemos la final y no hemos hecho absolutamente nada. Este video se vende ante el mundo, como dice Mauricio, sede de la Copa América, Argentina. Claro. Así es. Colombia no existe. Bueno, Giovanni, por lo menos tenemos la final, que tú estabas ya bastante ilusionado con eso. Tenemos la final, aunque sea en Barranquilla, ¿eh? No, pero reaccionemos, no vamos a quedar ahí, tenemos la final y ya no, a ver, hagamos algo. Siempre hay que Giovanni, protestar. en su hay que ausencia nos ganamos la final del América y nos eliminaron del América. Bueno, siempre hay algo que celebrar, yo siempre lo digo. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Y sin importar la lluvia o el frío, los asistentes al Parque Simón Bolívar de Bogotá disfrutaron del festival de rock gratuito más importante de Latinoamérica, Rock al Parque. Según sus organizadores, la celebración de los 25 años batió récord en asistencia. Durante sus 3 días, más de 340.000 personas bailaron y rockearon en la celebración de los 25 años del festival Rock al Parque, un fin de semana que paralizó a Bogotá. Alrededor de 70 artistas se subieron al escenario y pusieron a vibrar al Parque Simón Bolívar. Su último día tendría por primera vez en tarima a Juanes. Adiós le pido fue la canción con la que el paisa dio inicio a su espectáculo, una presentación que tuvo varias sorpresas, una de ellas cantar con Zeta Bosio de Soda Stereo, el bajista de aquella legendaria agrupación.
En su presentación dedicó unos minutos para hablar sobre la líder social María del Pilar Hurtado. Y con ese discurso invitó al escenario a Andrés Cepeda y Fonseca. Juntos interpretaron La Tierra. Juanes se despidió con su lado más metalero, un cover de Seek and Destroy de Metallica. Pero el cierre del festival aún tenía mucho más por dar. Faltaba el concierto de Fito Páez. La estrella argentina interpretó Mariposa Technicolor, Al lado del camino, entre otros grandes éxitos. Fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. Haber sobrevivido millones de resacas. Con un espectáculo de gala, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que acompañó a 9 bandas, cerró con broche de oro una de las mejores versiones de Rock al Parque. Y un triunfo más para el séptimo arte en Colombia. Víctor Gaviria fue nombrado como miembro de la Academia de Cine de Estados Unidos. El director antioqueño ahora hace parte de los 842 nuevos miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, entidad que se encarga de otorgar cada año los premios Oscar. A lo largo de sus 40 años de trabajo, Víctor Gaviria ha sido galardonado por producciones como La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas y su más reciente película, La Mujer del Animal, que se estrenó en 2017. Pero Mauricio, le pregunto a usted, que es el experto en cine, si esta inicialmente es una invitación que también tiene mucho que ver con la nueva política de los premios Oscar de ser, digamos, más inclusivo. ¿Víctor tiene que aceptar la invitación y después podrá ser parte del jurado que premia a los Oscar? Paola, la Academia tiene más o menos 9.000 miembros, es decir, bastante gente. Y han ido aumentando en los últimos años el número de invitados que van metiendo cada año. En este año hubo 842, 840 y pico, 842 me confirma Paola, y es una cifra que ha ido increciendo. Hace 5 años invitaban 120, 140, 160. Están invitando sobre todo mujeres y personas que no son anglosajonas para tratar de darle diversidad a la Academia, de manera que crezca el número de miembros de la Academia y sea mucho más diversa en atención a todos los escándalos que ha habido, que no eligen películas en los que aparezcan protagonistas negros, que no eligen películas en los que haya asiáticos, que se discriminan, etcétera, etcétera. Entonces sí es una política, pero igual como política funciona, porque ya incluyen a Víctor Gaviria. Tengan presente ustedes que hasta el momento había 3 colombianos que ya eran miembros, que eran Ciro Guerra por una parte, Catalina Sandino por otra parte y Patricia Cardoso por otra parte. Ellos 3 ya estaban, ya eran parte de la Academia. Ahora llega este 4º colombiano que pues difícilmente va a decir que no, aunque de pronto nos sorprende Víctor Gaviria, pero yo no creo. Yo creo que tenemos un 4º miembro en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Y sobre nuestra noticia del día, lo que sucedió en Francia, que prohíbe el maltrato a los niños por parte de los papás. Y la pregunta, ¿cree que Colombia, al igual que los franceses, debería prohibir los castigos corporales a los niños? Pues esto es lo que nos dicen nuestros televidentes. Esther Castellanos dice, claro que sí, los golpes, el maltrato y el abandono no se justificarán nunca. Corregir es otra cosa. Vamos con otra. Robin Álvarez Pardo dice, el castigo es la manifestación del ciclo de la violencia en la familia de una generación a otra, y está comprobado que el castigo no nos hace mejores seres humanos. Una más. Adriana Torres dice, sí, y también dar herramientas a los papás para que aprendan a manejar sus propias emociones y que a su vez enseñen a los niños a manejarlas. ¿Por qué no? Y quiero leer una más que acaba de llegar, que me parece espectacular. Es de Mimi González, que nos ha puesto como 7. Y dice, tengo un ejemplo de corte matemático. Si de niñas el hombre que las protege y las ama, que normalmente es el padre, les pega, pues de adultas se vale que el hombre de su vida, que las protege y las ama, les pegue. Y ya sabemos el final frecuente de esos casos. Terrible. Ahí está. Tema súper candente y delicado, porque todos los papás dicen, déjeme que yo soy el que sé cómo educo a mi hijo, y usted no se meta. Y un poquito de frío también se educa bien a un niño. Yo sigo en mi otra filosofía. Por ahí creo que no es. Así hay que educar a los ¿Cuándo niños. piensas ser mamá, Paula? No, bueno, de pronto. Yo os lo he dicho antes, en España hay una frase. Ha pasado de todo en este noticiero. En España hay una frase. Ya sabemos cuándo va a ser mamá. Bueno, en fin, llegamos así al final de esta misión. Gracias por su compañía. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana la información y las noticias en esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Que descansen y nos vemos mañana.